Buenas tardes, estimados participantes. Gracias por estar aquí. Les doy la más cordial bienvenida, mostrándoles la lámina que nos dice sueña, haz que suceda. Recuerden que yo estoy aquí para apoyarlos en sus sueños. Eh, Me permito entonces darles la más cordial bienvenida y recordarles que mi nombre es Petra Rangel. Yo estoy aquí como tutora responsable de esta unidad. Estamos entonces trabajando con acuerdos y tratados internacionales. Bien, gracias por estar. Vamos a repasar el plan de evaluación. Recuerden que en la actividad síncrona número uno, nosotros mostramos el plan de evaluación de tal manera que ustedes lo pudieran leer y lo validaran. Posteriormente a eso, mostramos y trabajamos con la forma en que iban a llevar a cabo la actividad sumativa número uno. Y quedamos en que esta tarde, actividad sumativa número 2, comenzamos por dar una retroinformación sobre la actividad sumativa número uno para entonces entrar de lleno en la presentación y algunos tips para la actividad sumativa número 2. Repasemos entonces el plan de evaluación. Ustedes acaban de entregar tuvieron chance hasta el sábado de entregar la primera sumativa, que es una revista digital. En tal sentido, les digo que si bien no he podido corregirlas todas, porque entregaron, decía, hasta el sábado a medianoche, el domingo pues estaba en una actividad familiar, no pude corregir, comencé a corregir ayer y he visto varias revistas, las cuales me satisface, tienen bastante material, bien representado, una que otra un poquito débil en cuanto a las conclusiones y recomendaciones, que en una revista deben ser muy bien presentadas, pero no deben dejar de estar, porque la idea de esa actividad es que ustedes trabajaran con reconocer los tratados internacionales de tal manera que los puedan aplicar en su actividad profesional. Entonces, con la revista era una manera práctica y muy bonita de que ustedes recopilaran información teórica y la pusieran a la orden de cualquier lector que siendo aún de otra unidad o de otra especialidad pueda entender lo que son los acuerdos y tratados internacionales, distinguiéndolos, porque hay una sutil diferencia entre ambos términos y es bueno que ustedes los aclaren, ¿verdad? Que es un acuerdo, que es un tratado, si uno está dentro del otro, algunas veces, pero no siempre. Entonces, la idea es afinar bien esos dos conceptos. Pero entonces les decía, buenas revistas, casi que termino, buenas revistas, buen material, excelente presentación. Es lo que les decía, creo que uno solo hizo la revista en PDF y eso no estaba dentro de lo que se les pedía como criterio en la actividad. Y se los dije la vez pasada, no pueden usar editores de texto porque la idea de la revista es que ustedes puedan sintetizar la información y mostrarla de forma agradable. Si se hace en PDF, como lo hizo el compañero, primero que el contenido no estaba muy completo y después que la forma que se va pasando página por página no es nada favorable para la fijación de los conceptos. Entonces, esa persona pues sí, realmente te vio afectada. En otras oportunidades, simplemente no las corregía. ¿Por qué? Porque es una instrucción clara y precisa y si no la siguen, pues entonces no estamos haciendo nada. Sin embargo, en esta oportunidad, eh, afecté la parte de diagramación, de diseño. Entonces, cónchale, es difícil hacer eso. Sobre todo porque cuando está subrayada la instrucción y es taxativa y está resaltada de todo punto de vista, no es posible que ustedes no lean las instrucciones o no las cumplan. Eh, Siguiendo entonces la estrategia de la vez pasada, plan de evaluación,
tips sobre la actividad sumativa número uno. Ahorita dimos retroalimentación de la actividad sumativa número uno y vamos a trabajar con algunos tips para la actividad sumativa número dos. Aquí, de acuerdo con lo que se ve en el plan de evaluación, corresponde hacer un informe interpretativo, donde se comparan los procedimientos de elaboración de los acuerdos y tratados en función a las necesidades organizacionales, ¿verdad? Vamos a verlo entonces con más detalle. Sumativa número dos, informe interpretativo. ¿Qué es lo que se pretende que ustedes, cuál es la competencia a alcanzar de forma general? Que ustedes puedan comparar los procedimientos que se utilizan para elaborar los acuerdos y tratados internacionales y el punto de comparación van a ser las necesidades organizacionales, de tal manera que puedan identificar cuál es el papel de esos acuerdos y tratados dentro del mercado. Me explico. Existen una serie de procedimientos para elaborar los acuerdos y tratados en función a una necesidad organizacional. ¿Qué podemos hacer nosotros al comparar? Vamos a ver lo que regula o lo que norman o lo que especifican esos procedimientos y cómo los podemos ajustar a las necesidades que tenemos. Eh, por ejemplo, si hay un procedimiento que eh, ya tiene una forma de reflejar la, la firma de un acuerdo específico en el área ambiental, por ejemplo, y nuestra organización está en vías de firmar un acuerdo y tratado, pues comparamos cuáles son esos procedimientos y cómo podemos hacer nosotros para cumplirlo o para mejorarlo. Lo explicamos un poquito más. Primero, que es un informe interpretativo. ¿Y cómo lo van a hacer? Partiendo de esa teoría, pero basándose en el análisis del siguiente tema. La necesidad de negociación, reservas, interpretación, registro y revisión de los tratados, así como las competencias, enmiendas y modificaciones que conlleva la firma de los mismos. Es decir, se parte de una negociación determinada y ustedes van a ver realmente qué es lo que tienen que hacer para llevar al éxito la firma de un tratado. En todo caso, lo que tenemos que hacer es destacar el procedimiento de elaboración de los acuerdos y tratados. Era lo que les decía, si necesitamos firmar un acuerdo con Colombia, por ejemplo, para intercambiar el suministro de energía eléctrica por asesoría en el ámbito agrícola. Ah, esa es una necesidad de negociación. Pero ¿qué tendríamos que hacer para llevarla a cabo? Hay que hacer alguna reserva en cuanto a nombre, en cuanto a procedimiento, porque, por ejemplo, el procedimiento de elección de semillas es un procedimiento que puede tener el Brasil y que no le interesa compartir. Por otro lado, el suministro de energía de nosotros para Brasil, bueno, no tiene mayor complejidad más allá de la técnica, entonces allí es mucho más sencillo, pero habría que estudiar en ese acuerdo ambas partes, ambas condiciones. Por lo tanto, es que se dice que se revisan el marco y los procedimientos para ver cuál de ellos podemos aplicar en nuestro caso en particular. Eso también va en función a la experiencia, a los acuerdos que ya se hayan firmado, que serían una especie de antecedentes. Se estudian, se analizan y sobre esa base se propone entonces cuáles serían las competencias que hay que hacer para llevar a cabo una firma de un acuerdo o de un tratado. Al ser un informe interpretativo, recuerden, ustedes buscan la información teórica, la analizan a la luz del tema que les estamos presentando y entonces aportan. ¿Qué van a aportar? Su interpretación. ¿Cómo ven ustedes la situación? ¿Cómo les parece? Si vale la pena. En las experiencias que se han dado anteriormente, repetir el modelo o habría que hacer ajustes, qué tipo de ajuste, etcétera. Entonces no es que agarré, hice la comparación y sugerí, ajá, ya está, fríamente, no. Tiene que haber un respaldo del análisis que ustedes hagan.
Les recuerdo que al elaborar un informe interpretativo no basta con copiar y pegar. Aquí en la lámina se dice más decente, ¿no? Se dice, no basta con expresar las ideas. Además, hay que, tal como el nombre lo indica, interpretar el contenido desarrollado a fin de generar nuestras propias conclusiones. ¿Dónde se ven esas conclusiones? Además, en cuando ustedes brindan un aporte al material en forma de recomendación. Entonces, repito, partiendo de un negocio en particular, ustedes pudieran ver cuáles son las normativas que los pudieran regular y sobre la base de eso, qué tipo de reformas, modificaciones habría que hacer, ese es ya su aporte. Tienen que hacer un estudio teórico porque antecedentes hay muchos, entonces vamos a tomar los más relevantes y los que más se ajusten a las necesidades del trabajo que estamos iniciando o de la negociación que pretendemos llevar a cabo. Aquí dice también que en función a los temas a tratar, es necesario describir con detalles los elementos, caracterizándolos y citando ejemplos de cada uno. Eh, ¿Por qué los ejemplos? Por lo que les decía, los acuerdos y tratados tienen antecedentes y esos antecedentes son valiosos a la hora de nosotros proponer la firma de alguno de ellos. Si leen bien los antecedentes, ustedes pudieran, lo que decía la lámina anterior, mejorar, cambiar, ampliar, disminuir. Es decir, es un punto de referencia para que ustedes desarrollen la suma o el acuerdo que les compete y que pasan a ser la razón de ser de su trabajo. Dice que es necesario describir con detalle los elementos, porque si no los describen con detalle nos quedamos en el vacío. ¿Cuáles son los tipos de acuerdos que existen? ¿Cuál de ellos podemos utilizar? ¿Por qué sí y por qué no? Podemos hacer tablas comparativas para ver realmente cuál es el que nos conviene a la luz del negocio que pretendemos. Se dice que citen ejemplos, claro, porque es importante ver que hay un acuerdo de intercambio que se haya firmado entre dos países en una relación bilateral o multilateral, o un tratado de paz, un tratado de convivencia, es decir, que son acuerdos más sofisticados. Entonces ustedes tienen que describir con detalle esos elementos y dar las características. De tal manera que cuando citen los ejemplos yo pueda saber, ah, verdad, el acuerdo tal que se refería a esto y esto tomó en consideración estos y estos y estos elementos. A la luz de una nueva negociación con los dos mismos países y en virtud del cambio tecnológico se sugiere que se hagan estos cambios, ¿sí? ¿Por qué se les pide mostrar gráficos o figuras? Porque indudablemente que eso ayuda a la comprensión. El ser humano aprende leyendo, viendo y expresándose oralmente. Si ustedes muestran un esquema, una figura que se relacione con alguno de los tratados, de los acuerdos que van a describir, eso ayuda a complementar la información que se está dando teóricamente. Los criterios de evaluación. Fíjense que es- en este trabajo es importante la calidad de la información. No podemos ir a las redes y buscar información que escribió el señor fulano de tal. Ah, ajá. ¿Y quién es el señor fulano de tal? El señor fulano de tal, no sabemos qué experiencia tiene, no sabemos si realmente su aporte es valioso. ¿Dónde mejor vamos a buscar la información? A fuentes confiables. Siempre se los he dicho, fuentes confiables, es decir, textos avalados por universidades, por organismos serios y respetuosos, profesionales que hayan adquirido vasta experiencia en estos temas y los quieran compartir, pero que hayan sido reconocidos. Es lo que les digo. Ah, bueno, que escribió Petra Rangel. Ajá, ¿y quién es Petra Rangel? Ah, no, profesora de la Universidad Bicentenaria de Aragua, con tantos años de experiencia, especialista en la materia, sobre todo eso, especialista en la materia, etcétera. Ah, entonces ustedes pueden tomar esa información.
Si la información es ambigua, si no está bien sustentada, por supuesto que no van a lograr tener el puntaje que se refiere. Pero más allá del puntaje es precisamente que aprendan a investigar y busquen fuentes confiables, se aprendan a resumir y la información sea presentada de forma expedita, de forma clara. En este sentido, fíjense, vamos a buscar aquí al tema. La necesidad de negociación, reservas, interpretación, registro y revisión de los tratados, así como las competencias, enmiendas y modificaciones que conlleva la firma de los mismos. Aquí la clave está subrayada. Debe destacarse el procedimiento de elaboración de los acuerdos y tratados. Porque se habla entonces de la calidad de la información, porque si nosotros vamos a trabajar con ese procedimiento y no tenemos una fuente confiable, puede ser que yo describa el procedimiento incompleto, puede ser que yo no reconozca todos los elementos que hay que considerar en la negociación y pues incurra en el error de que no completé la información. Entonces, esa calidad de información se refiere a esto que está aquí, a que al destacar el procedimiento de elaboración de los acuerdos y tratados, ustedes puedan primero reconocer el procedimiento de cada uno de ellos y después, de una fuente confiable, describirlos y presentarlos para la consideración en función a las necesidades de cada organización. Pero si no hacemos eso, no podemos garantizar la calidad de la información. ¿De acuerdo? Entonces, el informe va en función a eso, a destacar el procedimiento de elaboración de los acuerdos y tratados internacionales. Si se van a un buscador y escriben allí procedimiento de elaboración de los acuerdos y tratados, les sale cualquier cantidad de información. Pero ustedes tienen que aprender a filtrar y a buscar información, les repito, de personas autorizadas, de profesionales conocedores del tema y que verdaderamente nos permitan tener confianza en eso. Entonces, comienzan por describir el procedimiento de elaboración de los acuerdos y tratados y van en función a las necesidades de la negociación, afinando qué tipo de reservas tienen que hacer y interpretación, registro, y fíjense, todo va en función a lo que existe adecuadamente y de allí lo de la calidad de la información. Si la información es pirata, perdonen la expresión coloquial, el trabajo va a ser pirata. Otro elemento que se debe considerar con el informe interpretativo es el análisis e interpretación de la información. Se busca una información teórica. ¿Cuál es el procedimiento para elaborar los acuerdos y tratados? Distintos tipos de procedimientos y los revisan cada uno. Está bien, pero entonces, cuando yo tomo esa información, la desgloso, busco suficiente material, lo comparo, lo leo, yo entonces puedo estar en condiciones de analizar e interpretar esa información. ¿Qué significa eso? Que voy a esforzarme para comprender cuál es la información, de qué me sirve para mi profesión y cómo puedo yo entonces interpretarla para adaptarla a las necesidades reales de la organización. Y este es el punto clave del trabajo, porque lo demás es teoría. Mientras que aquí, con ese análisis e interpretación, su mente se obliga a ver qué es lo que está allí, cómo funciona, cómo ha funcionado en el pasado. Y sobre esa base ustedes arriesgarse a predecir qué puede ser en el futuro o cómo puede adecuarse a lo que ustedes necesitan. Cuando tengan entonces los procedimientos, los distintos procedimientos, ustedes van analizando e interpretando cada uno de ellos. Dan su opinión, si les parece adecuado, si funcionó en una época, pero ya ahora no, etcétera. Entonces, anteriormente ese criterio tenía un valor de 30 puntos. Igual les dije a otro grupo que acabo de atender,
pero la universidad decidió que no debería ser más de 25 puntos por cada criterio. Yo le pondría a este por lo menos 30 puntos, porque esta es la clave del informe. Es lo que les digo, la teoría. Bueno, ¿cuáles son los procedimientos empleados para firmar acuerdos y tratados? Son A, B, C, D, E, F, G, las que sean. Pero a ustedes les toca analizar cada uno y ver sus bondades, sus ventajas y sus desventajas. Organización de la información. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al hecho de que ustedes tienen que tener una secuencia lógica. Si van a estudiar los diferentes procedimientos, tratan de estudiar los que empezaron primero, los que siguen a continuación y así sucesivamente. No hacerlo de forma salteada, incoherente, que no permita llevar una secuencia lógica de la lectura. Entonces parece sencillo, pero realmente lo importante aquí es que la información tenga ese orden, esa estructura que permita su comprensión. Se piden diagramas e ilustraciones. Aquí son 10 puntos, pero ¿por qué diagramas e ilustraciones? Porque de repente para nosotros dar esa interpretación y para nosotros poder hacer un análisis, la parte visual nos ayuda. Y en este sentido sí existe muchísimo material en la red y que a lo mejor no conocemos el autor, pero ustedes con lo que van a leer y van a interpretar pueden decidir si la presentación de las figuras y el mensaje que lleva ese diagrama o esa ilustración realmente se ajusta a lo que se quiere. Pero básicamente no es poner este, figuras cómicas, caricaturas, no, es más que todo hacer esquemas, presentar esquemas eh, que permitan esa comprensión del análisis que van a hacer. ¿De acuerdo? Y por último, con las conclusiones, volvemos al tema. Si yo analizo e interpreto la información, tengo X cantidad de procedimientos y sus análisis, las conclusiones me deben llevar a mí a saber qué fue lo que ustedes pudieron obtener de esa información. No es simplemente agarrar y tomar un párrafo de arriba y repetirlo en las conclusiones, que lo hacen muchos de los participantes. Elaborar las conclusiones pasa por precisamente, luego de analizar e interpretar, ustedes pueden decir, bueno, vista el procedimiento A y las diferencias que no se ajustan a las necesidades reales, se concluye que es importante actualizar la información o adaptar de forma adecuada estudiada esa aplicación o ese procedimiento para poder entonces atender a las necesidades reales. Recuerden que la tecnología ha avanzado mucho y eso es bueno por una parte, pero trae ciertas restricciones por la otra en este sentido. Si es un procedimiento muy viejo, un procedimiento que bueno, se usa desde hace muchos años y que tiende a ser repetitivo, cuán importante será que ustedes recomienden o concluyan que es necesario adaptar ese procedimiento para los casos similares, pero atendiendo al uso de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, que también nos permite tener más amplitud en la información que requerimos y nos obliga a tener a utilizar más nuestro pensamiento crítico, porque no es pedirle a una herramienta de inteligencia que nos haga la tarea, no ganamos nada con eso. Entonces las conclusiones en este caso deben obedecer al hecho de que ustedes por cada uno de los procedimientos que han estudiado señalen realmente a qué conclusión, valga la redundancia, o a qué resultado ustedes llegaron. Entonces es muy importante y tiene un puntaje de 20 puntos. Pero repito, lo más importante aquí es que busquen la información teórica sobre los procedimientos y la firma de los acuerdos y tratados y sobre esa base se desplieguen en el análisis e interpretación de cada uno de ellos.
usando ejemplos, por eso les decía, diagramas, ilustraciones, son herramientas que les van a permitir hacer ese análisis e interpretación. Estamos trabajando entonces con el tema, la necesidad de negociación, la necesidad de hacer reservas, interpretación, registro y revisión de los tratados para lograr destacar el procedimiento de elaboración de los acuerdos. Si ustedes saben eso, cómo se llevan a cabo, ustedes pueden, cuando les toque proponer alguno, pues documentarse y presentarlo de forma que se cumpla el objetivo. Es un ganar-ganar. Pero si ustedes no conocen cuáles son los procedimientos y cuáles son los aspectos importantes en esos procedimientos, mal van a proponer entonces un buen acuerdo o un buen tratado, sobre todo los acuerdos, porque los tratados generalmente tienden a ser el ámbito gubernamental, a menos que sea una gran corporación que comparta pues su labor con el Ejecutivo de la Nación y puedan entonces proponer procedimientos para esa firma de los tratados. Eso pasa mucho a pesar de que no lo vemos directamente, pero las grandes empresas, por ejemplo, Polar en Venezuela, tiene un gran ascendiente sobre el gobierno, sobre cualquier gobierno en cuanto a que si se da la necesidad de adquirir materia prima o de comprar semillas para la siembra y necesitan un acuerdo con otro país que no lo puede firmar la empresa, pues tienen sus agentes que establecen acuerdos, negocian y se proponen esas alternativas válidas para que contribuya a- al proceso productivo y a la satisfacción de las necesidades de los habitantes, ¿de acuerdo? Entonces es cuestión de leer. De todas maneras, estimados participantes, ya sobre la marcha y viendo ya los criterios de evaluación, yo les vuelvo a recordar que cualquier duda, cualquier inquietud, por favor, la tramiten a través del foro de dudas. ¿Por qué a través del foro de dudas? Porque una inquietud que ustedes tengan, cuando yo se la responda o trate de aclarársela, puede servir no solo para ustedes, sino para el resto de los compañeros. A veces cuando escriben por la mensajería privada, se quedan solos con esa duda, se aclara, pero resulta que el resto de los compañeros a lo mejor les sabía que no entendía, pero con el aporte de ustedes, pues logra obtener información de interés. Estamos ya casi sobre la hora. La plataforma me está indicando que están por concluir los 30 minutos. Mm, Me voy a retirar, pero no sin antes decirles que estoy completamente a sus órdenes, que ustedes pueden indudablemente escribirme al foro de dudas, repito, para aclararle a ustedes y al resto con la frecuencia que quieran. No tengan pena porque ustedes me escriben y a mí inmediatamente me llega a mi computadora un mensaje a través del correo electrónico donde me dicen que tengo una solicitud de ustedes. Entonces yo entro un día, casi un día sí, ya no, cada 2 días, pero si me llega un mensaje como ese, y pues yo busco la manera de conectarme para poder atender esa necesidad y esa inquietud. Vamos a trabajar juntos. Recuerden que para entregar esta actividad sumativa no hay sino una semana prácticamente, que es esta que está corriendo, porque a partir de este momento se hace muy acelerado el proceso. Entonces, bueno, estamos pendientes. Esto ya se va a culminar y me permito desearles éxito y recordarles que pueden contar conmigo. Por favor, lean la actividad, pregunten y aclaramos para qué, porque sé que esta actividad es un poquito compleja desde el punto de vista de la presentación, pero ustedes pueden y yo puedo, así es que vamos hacia adelante. Los dejo, jóvenes, y cualquier cosa ya saben, cuentan conmigo. Aquí está nuestra bella universidad en esa imagen tan bonita y en esto de que sueña, haz que suceda. Vamos a devolvernos para
Ajá, que podamos ver otra vez la meta. Los dejo. Estamos en contacto, nos vemos pronto. Cuando ustedes quieran, podemos compartir.